Buenas tardes, soy Nicolás Alberto Rangel Barajas y en este video voy a explicar el reglamento del pádel para la materia de deportes con raquetas. Y bueno, voy a iniciar mencionando lo que viene siendo la cancha y algunos accesorios como viene siendo la red y los postes. Bueno, primeramente, la cancha o la zona de juego, el área, viene siendo pues un área rectangular dividida por una red en medio. Viene siendo igual que en tenis de campo, tenis, pero con la diferencia de que tienen diferentes medidas. Las medidas que esta área cuenta son de 20 metros por 10 metros y el suelo viene siendo de hormigón poroso, cemento liso o resina sintética. Y el color que esta tiene vienen siendo dos normalmente, o azul o verde. Por la parte de la red y los postes tenemos que la altura del centro de la red tiene 88 centímetros de altura y junto a los postes tiene una altura de 92. Y la altura que los postes estos tienen viene siendo de 1 metro con 5 centímetros. Y estos se colocan fuera del área de juego, donde viene siendo la cancha, a máximo medio metro. Y bueno, ahora voy a hablar sobre los cerramientos. Esto, a diferencia de lo que viene siendo el tenis de campo, el tenis, en pádel se juega en un lugar cerrado, ya sea por paredes o una malla. Bueno, en este caso, de manera resumida, la pared que tenemos de fondo tiene una altura de 3 metros por 10 metros, pero en la parte más atrás, como podemos ver aquí en la imagen, tiene un pequeño cuadro. Bueno, este pequeño cuadro es el metro adicional que se le tiene que agregar. Y posteriormente tenemos a los lados las líneas laterales. Bueno, esa pared viene siendo de 20 metros de largo por 3 metros de altura. Y como podemos ver, justamente donde se intersecta la pared lateral con la de fondo, podemos ver un pequeño cuadrito. Bueno, ese pequeño cuadrito son 2 metros, 2 metros que se tienen que agregar a ese pedazo de pared. Bueno, ahora también voy a mencionar que tenemos en lo que viene siendo la cancha de pádel las zonas de seguridad. Bueno, esta zona de seguridad es un área libre alrededor de la pista que cuenta con 1 metro mínimo de altura en los laterales y 2 de fondo. Y bueno, en instalaciones deportivas cerradas se debe respetar una altura libre de obstáculos, o sea que no haya nada que interrumpa, de mínimo 6 metros con un máximo de 8, lo ideal. Y bueno, también tenemos lo que es la zona de juego exterior, esto que viene siendo una zona pequeña en donde todavía se considera el juego continuo. Más adelante voy a explicar qué es eso. Pero sí, en algunas pistas, canchas, viene siendo estas, más que nada en las competiciones, sí existe este espacio adicional donde pues todavía se puede salir y continuar jugando. Y las dimensiones que este espacio tiene son de 2 metros hacia afuera, con 4 metros de longitud. Y bueno, ahora voy a hablar sobre lo que es la pelota de pádel. Bueno, algunas características rápidas que voy a mencionar es el diámetro que tienen de 6.35 centímetros a 6.77. Tiene un peso de entre 56 a 59.4 gramos. La presión que tiene dentro es de 4.6 a 5.2 kilogramos por centímetro cuadrado. El color que tienen estas pelotas ya pueden ser ya sea amarillas o blancas, y el material del que están hechos es fieltro, similar a las pelotas de tenis. Y una prueba que se le realiza para que sea una pelota oficial viene siendo el de rebote. Bueno, esta prueba pues es dejarla caer de una altura, como viene aquí, de 2.54 metros, y tiene que rebotar aunque sea lo mínimo de 135 centímetros a 145 centímetros. Y bueno, ahora voy a hablar de lo que viene siendo la raqueta o pala, como se le dice en el pádel. Bueno, la diferencia que esta tiene a lo que viene siendo el tenis es que no tiene cuerdas y está hecha de un material de compuesto de carbono, ya también sea fibra de vidrio o goma EVA. Y bueno, las cualidades que esta pala tienen es que pueden tener diferentes formas, ya sea para lo que se quiere, el tipo de juego que se quiere tener. Dependiendo si la forma es redonda, pues se tiene más control. Si es la grima, se tiene un más equilibrio entre potencia y control. Y si es de forma de diamante, pues se tiene más potencia. Las medidas que esta pala es de 45.5 centímetros de longitud, con una anchura de 26 centímetros y un grosor de 38 milímetros, que viene siendo 3.8 centímetros. Y esta pala viene pesando entre 340 gramos a 390. Y bueno, esta pala tiene la característica de que
tiene una superficie lisa y otra, sí, lisa rugosa, y entre más rugosa sea, más efecto se le da al momento de golpear la pelota. Y también tiene la característica de que esta pala tiene perforaciones, tiene agujeros para que no haya tanta resistencia con el viento. Y estos agujeros tienen un diámetro de 9 milímetros. Y como había dicho, pues en la forma en que el material del que están hechos, pues lo más común es que sea de goma EVA o FOA, fibra de carbono, o en su defecto también tenemos lo que es la fibra de vidrio. Y por último, la empuñadura que tiene, la longitud es de 11 a 13 centímetros, y reglamentariamente esta tiene que tener una cuerda que tiene que estar sujeta a la muñeca. Y bueno, ahora voy a hablar sobre lo que viene siendo la puntuación, muerte súbita o también llamado team break, y los tiempos en que cómo se juegan. Bueno, es similar al tenis de campo normal, el tenis tradicional. Vienen siendo con los puntos de 0, 15, 30, 40 y juego. Y bueno, en el caso de que ambos equipos tengan 40-40, se les llama iguales, igual que en tenis normal, tradicional. Y luego se necesita ganar con 2 puntos consecutivos, lo que viene siendo la ventaja y el juego, para ganar un juego. Bueno, ahora, ¿cómo va lo que es el set? Bueno, para ganar un set, gana el equipo que tiene 6 juegos con al menos 2 puntos de diferencia, es el que gana el set. Si en el caso de que sea 6-6 los sets, se juega lo que viene siendo el team break. Y el team break viene siendo un juego extra que se realiza. Y bueno, ¿cómo se gana un partido? Se gana al mejor de 3. En este caso, si se gana 2 juegos seguidos, pues en ese caso gana. Si no, como había mencionado lo del team break, si quedan 2, gana uno y gana uno, se realiza un juego más llamado team break, y quien gana ese juego es el que pues gana el partido. Y bueno, ahora voy a hablar sobre lo que viene siendo la muerte súbita o team break, que como había mencionado anteriormente, es un juego extra que se realiza en el caso de que quedarán un juego y un juego, se realiza uno extra. Y bueno, las reglas que este tiene es que gana el primer equipo que llegue a 7 puntos con una diferencia de 2 puntos mínimo. Y esta, en el caso de que se emparejen 6 puntos, se tiene que continuar hasta que hay una ventaja de 2. Por ejemplo, 8-6 o 9-7. O sea, tiene que haber una ventaja de 2 puntos, sí o sí. Y bueno, el jugador que saca en este team break es el que le toca. El jugador que le toca sacar va a sacar desde el lado derecho. Y luego se van alternando igualmente, como un juego normal. Se van alternando los puntos, pero en este caso cada 2 puntos. Pero se sigue manteniendo el orden en el que se saca. Bueno, ahora voy a hablar sobre los tiempos que hay dentro del pádel. Tenemos que se les da un calentamiento de 5 minutos ya dentro de lo que viene siendo la cancha. Tenemos que durante el partido se da un tiempo entre puntos de máximo 25 segundos para que se vuelvan a recuperar y reiniciar la siguiente jugada. Tenemos que el cambio de lado en el primer juego no hay un descanso, sino que se da un descanso en los juegos impares de 90 segundos de descanso, y se les da un descanso de 2 minutos entre sets. Tenemos que también hay un tiempo de médico, se le dice, que es cuando se requiere una asistencia médica, ya sea por lesión o alguna cuestión que necesite la cuestión del médico. Tiene máximo 3 minutos para recuperarse o seguir. En el caso de que no se dé, pues en este caso pues no puede jugar y se retira. Y en el caso de que haya interrupciones externas, ya sea por lluvias o alguna cuestión que no sea dependiente de las personas que lo realizan, si suspende el partido, se reanuda, pero no se modifica el marcador, se queda como se quedaron. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo que son las posiciones del jugador. Cabe mencionar que en el pádel se juega 2 contra 2 normalmente. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que viene siendo el inicio del juego, lo que viene siendo el saque. El jugador que va a sacar la pelota, el sacador, se coloca detrás de la línea de fondo, y dependiendo del punto, pues se coloca del lado izquierdo o derecho, y su compañero normalmente se coloca cerca de la red para recibir la devolución. Y bueno, por parte de los receptores ahora tenemos que una persona va a ser el que recibe en diagonal, y el compañero es el que lo va a asistir de más adelante, normalmente igual, cerca de la red, para tener una devolución rápida. Y el cambio de posiciones va cambiando a cada punto ganado. Los sacadores cambian de lado, ya sea como había mencionado, izquierda o derecha, pero siguen sacando de ese mismo lado hasta que se termine el set. Como había mencionado, pues
el equipo que saca va a sacar durante toda la partida y se van rotando el saque. Y bueno, los receptores y de igual manera van manteniendo el mismo lado hasta que termine el set. No se cambian de lugar, o sea, en la zona que les tocó la mantienen todo ese set. Bueno, voy a hablar ahora sobre lo que viene siendo la elección de campo y al servicio. Bueno, normalmente, como en todos los juegos, se realiza un sorteo para saber quién es el que va a iniciar. Ya sea el ganador del sorteo elige si va a sacar o recibir o lado de la cancha. El ganador pues él decide alguna de estas opciones. El perdedor es el que se queda con las opciones restantes. Y pues estas son las opciones que se tiene con el sorteo. Hablando del cambio de lado en el partido, los jugadores cambian de lado al final del primer juego y cada 3 juegos impares. También se cambia de lado cada 6 puntos durante el team break. Bueno, ahora voy a hablar sobre el saque, algunas faltas de servicio de este mismo y la devolución de este. Voy a hablar sobre algunas reglas que a continuación voy a mencionar. Que se realiza el saque desde la línea del fondo sin pisar esta misma línea. Si en el caso el que se pise se comete una falta. El saque se realiza de manera diagonal, que quiere decir que si nos encontramos en el cuadro izquierdo tenemos que llevarlo hacia el cuadro derecho del contrincante y viceversa. Al momento de realizar el saque se bota la pelota en el piso y se tiene que golpear por debajo de la cintura. En el caso de que no se golpee se considera falta. El jugador tiene que tener aunque al menos un pie en contacto con el piso. Y al momento de golpear la pelota, realizar el saque, la pelota tiene que botar por encima de la red, no tiene que tocar la red y no tiene que tocar la malla o las paredes que tenemos en los laterales. Y bueno, ahora hablando sobre el orden de saque, hay que tener en cuenta primeramente que el jugador que va a realizar el saque lo va a realizar durante todo ese juego y lo va a iniciar desde el cuadro derecho y lo va a lanzar hacia el cuadro izquierdo del rival. Esto viene siendo par. Cuando viene siendo impar, se coloca en el lado izquierdo lanzando hacia el lado derecho del contrincante y así se va rotando izquierdo y derecho dependiendo del puntaje. Y bueno, ahora voy a hablar sobre la devolución del saque. Bueno, el jugador se tiene que colocar detrás de la línea de fondo para recibir el saque correctamente, dejar que la pelota bote una sola vez en su lado de la cancha y la puede devolver con el tipo de golpe que desee. Pero esto tras una vez botado la pelota en su lado de la cancha. En el caso de que la devuelva sin que haya botado, pierde un punto él porque cometió una falta. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo que es la repetición del saque o también conocido como LED. ¿Qué es el LED? Bueno, es la repetición de un saque sin que se considere falta. ¿Cómo se puede llegar a esto? Bueno, para que se considere un LED, se realiza un saque, pero al momento de realizar este saque, la pelota golpea ya sea la red, los postes o las cintas, pero cae en el cuadro correcto. En el caso de que pase esto, se considera LED y se vuelve a realizar el saque hasta que se realice de manera correcta. Y bueno, ahora hablando fuera de lo que es el saque, se considera LED en el caso de que haya una interrupción externa o una interferencia externa a lo que viene siendo el partido en sí. Los casos más comunes que tenemos es ya sea porque el restador no está preparado al momento de que tiene que devolver la pelota. En este caso pues ocurre cuando o no está viendo o no, en un caso extraño no tiene la raqueta con él. En este caso se considera LED porque no está preparado. Si hay una interrupción externa muy clara, algún ejemplo de este puede ser alguna pelota que de casualidad está interrumpiendo justamente en el juego. En este caso se repite toda la jugada. Tenemos que si se produce algún ruido o distracción involuntaria que afecte completamente la jugada, en este caso se repite. Tenemos que si hay un problema técnico, ya sea por iluminación, viento artificial, ya sea por una pista cerrada o algo, tenemos que por un mal marcador o un cronómetro que no se activó a tiempo. Tenemos también que el árbitro interrumpe el juego por error o para corregir alguna situación de juego. En este caso se repite la jugada, no hay punto para nadie. O en el caso de que haya alguna lesión o situación médica, en este caso se detiene el punto antes de que finalice y no hay culpa de nadie, no se da el punto para nadie, simplemente se interrumpe y se vuelve a reiniciar. Y en un LED el punto, como había mencionado, no se penaliza y no hay cambio en el marcador, simplemente se reinicia y pues se repite todo desde el inicio. Ahora voy a hablar sobre lo que es la interferencia, la pelota de juego y el punto perdido. Primeramente, la interferencia ocurre cuando
se realiza una acción externa o involuntaria que interrumpe el partido. En este caso, pues se considera injusto para el equipo o el jugador y pues se tiene que repetir la jugada. Algunos casos que tenemos es por un objeto o persona externa que entra a la pista, ya sea una pelota o algún árbitro que interrumpa la jugada en sí. Tenemos que algún jugador es molestado por algo ajeno, ya sea por un ruido, caída de un objeto, la iluminación. En este caso pues se considera interferencia. También tenemos que si un jugador impide involuntariamente que el rival juegue el punto, eso ya sea por obstrucción física o sin intención de jugar ventaja, queda como resultado todo esto que vamos a mencionar de interrupción, que se aplique lo que viene siendo el LED. Si la interferencia es intencional o repetitiva, aquí se sanciona. Bueno, ahora voy a hablar sobre qué es la pelota en juego. Tenemos en cuenta que la pelota en juego comienza a partir de que se realiza un saque correctamente, hasta que ocurre alguna de estas cosas, ya sea se comete alguna falta, la pelota bota 2 veces, toca fuera de lo que viene siendo el área de juego, o es golpeada incorrectamente, ya sea 2 veces consecutivas, o hay una retención que no se golpee, sino que se vaya dirigiendo. Durante este tiempo, la pelota puede tocar las paredes traseras o laterales, no hay problema. Se puede salir del campo y seguir jugándose en el caso de que la pista tenga alguna zona exterior habilitada. Y algo que sí hay que tener en cuenta es que la pelota no puede tocar durante este tiempo el jugador, ni el suelo, no puede tocar el jugador ni el suelo fuera de la pista antes de que pase la red. En estos casos, si no hay alguno de estos casos, la pelota se considera que todavía está en juego. Ahora, el punto perdido, bueno, ya sea si se juega en individuales por un jugador o normalmente en parejas, se considera que se pierde un punto si se realizan algunas de las siguientes cosas, ya sea por algún error en el golpe, ya sea porque la pelota bota 2 veces antes de devolverla, golpea la pelota y esta sale directamente de lo que viene siendo el área donde se está jugando, la pelota no pasa la red, la pelota toca algún jugador, como había mencionado solo puede tocar la raqueta, se comete una doble falta en el saque, o si golpea la pelota fuera de lo que viene siendo el orden ya reglamentado. También tenemos que se pierde un punto por infracciones, ya sea porque el jugador toca la red, postes o alguna parte del campo rival, el jugador golpea 2 veces la pelota, o si golpea la pelota antes de que cruce la red. Y bueno, ahora voy a hablar sobre lo que es la devolución correcta, el punto ganado, autorizado fuera de la pista y la sustitución de pelota. Bueno, voy a hablar primeramente sobre lo que es la devolución correcta. Como ya hemos mencionado rápidamente, se considera que se golpea bien la pelota cuando golpeamos la pelota después de un único golpe y se manda a la zona rival. Si la pelota toca primero el suelo y luego alguna pared de la zona rival, ahí no hay ningún problema. También tenemos que se considera correcto cuando sí rebota y sale del campo o hacia la puerta de la zona rival de la pista. Tenemos que se puede golpear la pelota antes del segundo toque y toca alguna pared. En este caso no hay ningún problema. Y se considera una devolución incorrecta en el caso de que no haya sucedido lo anterior mencionado. Más en específico si la pelota no pasa la red o toca fuera del campo. Si el jugador invade espacio del oponente o si devuelve antes de que la pelota pase la red. En este caso se considera una devolución incorrecta. Y bueno, por puntos ganados también habíamos mencionado que se gana ya sea porque el contrincante comete alguna falta, se logra rebotar por nuestra parte 2 veces en el campo contrario, la pelota sale de la pista tras botar en el campo rival y no la devuelve correctamente. También si el rival toca la red o invade nuestra zona, como habíamos mencionado, o si el rival comete 2 veces la falta de saque. Y bueno, un juego autorizado fuera de la pista tenemos que ocurre cuando la pelota sale de la puerta o sobre los cristales tras el borde de una sola vez en el campo rival. También tenemos que el jugador puede salir de la pista para devolver la pelota en un solo golpe, esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Y se debe pasar la pelota sobre la red y que caiga en el campo contrario. Si esto se lleva al pie de la letra, pues se considera que el juego se ejecutó fuera de la pista, pero es correcto.
Ahora, hablando sobre lo que es la sustitución de pelotas, simplemente se cambia la pelota. Tenemos que es porque hay algún desgaste para que no afecte este desgaste en la potencia, trayectoria que tenga la pelota al momento de ser golpeada. También tenemos por pérdida de presión o daño visible, ya sea porque se rompa la pelota o hay alguna deformación visible. Tenemos que también por alguna interrupciones largas en el partido, esto ya sea por lluvia simplemente, en este caso ya afecta lo que viene siendo la pelota. Algunas normas que esta sustitución de pelotas tiene es que se tiene que realizar este cambio de pelotas de la misma marca y del mismo tipo de pelota. Y al realizar este cambio de pelotas, se tiene que avisar al árbitro o juez de que se va a cambiar la pelota. Ahora voy a hablar sobre lo que son las normas de etiqueta y de conducta, puntualidad, indumentaria, identidad de conducta y disciplina del juego y algunos consejos e instrucciones. Bueno, pues normas de etiqueta y conducta tenemos dentro de todo esto de lo que cabe, lo que es la puntualidad. Los jugadores deben estar presentes a la hora estimada para el partido. Si el jugador o pareja no se presenta dentro del tiempo reglamentario, que vienen siendo unos 10 o 15 minutos, puede perder el partido por incomparecencia, viene abreviado como WO, y los retrasos deben ser justificados oficialmente y avisados por el juez. En el caso de que no haya, pues se aplica la regla anterior de que se puede perder el partido. La indumentaria que se tiene en el pádel, tenemos que debe ser ropa y calzado específico para el pádel, ya puede ser compartida igual como con el tenis. No se permite jugar con ropa informal, ya sea con jeans, camisas, camisas de tirantes. No está permitido. El calzado debe tener suela adecuada para la superficie, porque como habíamos dicho, pues viene siendo concreto, liso, sintético, así que pues tiene que tener un calzado específico. En competencias oficiales, en el caso de parejas tienen que tener mismos logos, o sea, la ropa tiene que ser similar para identificarlos como un solo equipo. Y bueno, ahora hablando sobre lo que es la identidad del jugador, esto más en torneos oficiales, cada jugador debe ser debidamente identificado, esto ya sea con documentos de identidad o la ficha deportiva que se tiene. ¿Esto por qué? Porque se puede suplantar la identidad o falsear información y estos casos son motivo de descalificación inmediata. Tenemos que también la conducta en la cancha tiene que ser adecuada. En este caso, al inicio se tiene que saludar a los rivales antes y después del partido, aceptar las decisiones del juez y avisar si la pelota ha salido, si hubo doble bote o si se cometió una falta. O sea, uno tiene que tener esa competitividad sana. También tenemos que algunas conductas antideportivas tenemos como lo básico, lo claro que se tiene, que son insultos, gritos, gestos obscenos, en el caso más graves como romper la propia paleta, golpear paredes, discutir de manera agresiva con el compañero o rival o los árbitros o retrasar el juego de forma intencional. En estos casos se considera conductas antideportivas y sí se considera falta o se puede considerar descalificación directa. Bueno, ahora voy a hablar sobre el código disciplinario. Son 3 puntos. Primero hay una advertencia verbal por si se realiza por primera vez una conducta antideportiva leve. En el caso de que se siga realizando esta conducta, viene el segundo punto, que viene siendo la pérdida del punto o un juego. Y en el caso de que esta conducta antideportiva ya sea más grave o sea repetitiva, ya se considera una descalificación. Y esto lo aplica lo que viene siendo el juez árbitro o superior del torneo, ya que tiene la autoridad de aplicar este código. También tenemos lo que viene siendo consejos e instrucciones. Estos consejos e instrucciones se realizan durante el juego, pero en puntos clave. Solo se permite realizarlo estas instrucciones en los cambios de lado o entre sets. El coach tiene permitido también el del torneo estar detrás o fuera de la pista, aconsejándolo, pero dentro de lo que viene siendo estos cambios de lado de sets. Y no se puede interrumpir el punto para recibir consejos, o sea, se tiene que realizar el juego completo. También tenemos que entre juegos se puede dar indicaciones siempre que no retrasen el partido, o sea, dentro de los tiempos establecidos, y no se puede ingresar a la pista para hablar con los jugadores. Como mencioné anteriormente, se coloca fuera de la pista el coach.
Y bueno, ahora voy a hablar sobre la conducta en el pádel y sistema de penalización. Vamos a hablar rápidamente sobre lo que era el juego continuo y las demoras del juego. Esto ya lo había mencionado, pero de forma rápida. Pues tiene que ser continuo desde que se realiza el primer saque hasta que se finalice el partido. El tiempo que se da como máximo entre puntos son 25 segundos, el cambio de lado son 90, entre sets son 2 minutos y cualquier demora que no esté justificada se penaliza con alguna sanción por conducta antideportiva. Bueno, también tenemos que algunas, por parte del sistema de penalización, no se permiten obscenidades audibles o visibles, esto ya sea gestos, malas palabras, golpes en tales casos. Tenemos y bueno, ahora hablando de conductas antideportivas, tenemos lo que viene siendo el abuso de la pelota. Esto dentro de este abarca lo que viene siendo el golpear la pelota muy fuerte, ya sea con ira o con violencia, fuera de lo que viene siendo los intercambios normales, tirar la pelota contra el público o hacia el árbitro de manera intencional. También tenemos lo que viene siendo el abuso de la pelota, el abuso de la pala o equipo con lo que se juega la raqueta, ya sea por romperla, golpear las paredes o bancos con esta misma, o dañar voluntariamente cualquier parte del equipamiento, ya sea también redes, estructuras, mobiliario. Tenemos también lo que viene siendo el abuso verbal. Ya esto abarca lo que es directamente ofender a lo que viene siendo un compañero, el rival, los propios árbitros con amenazas, insultos y así. Tenemos también abuso físico o agresiones. Esto ya viene siendo contacto entre uno hacia alguien más o alguien más hacia nosotros. Ya viene siendo contacto físico o violento o amenazante. Ya abarca lo que viene siendo empujones, golpes, invadir nuestro propio espacio. Esto ya se considera faltas, sanciones. Y esto conlleva, si se sigue, a una descalificación directa. Bueno, también tenemos lo que son mejores esfuerzos, fair play, que es lo que se busca que se haya en un partido, lo que viene siendo que el jugador compita dando su máximo esfuerzo, que no finja lesiones en tales casos, no dejarse ganar o actuar de manera negligente, ya que se considera antideportivo. También se considera antideportivo no presentarse o retirarse sin razón alguna y esto se puede sancionar. Y de igual de manera, conductas generales antideportivas, tenemos lo que es dañar la imagen del juego, generar conflictos innecesarios o retrasar el partido o faltar respeto a los rivales, compañeros o árbitros. Y bueno, ya para finalizar voy a hablar sobre la tabla de penalizaciones oficiales o FIP. Y tenemos desde la infracción que se comete, qué pasa cuando se comete la primera vez, segunda vez o hasta tercera. Por ejemplo, tenemos, digamos, un caso más o menos grave como que es el abuso verbal o físico. Si cuando se comete la primera vez se pierde un punto, dos veces se pierde el juego y si se comete una tercera vez ya es descalificación directa. Y bueno, descalificaciones directas, rápidamente mencionando, pues ocurren cuando ocurre una agresión física, verbal grave, conducta que ponga en riesgo la seguridad de las personas, daña intencionalmente el campo o al público, o si hay una reincidencia en conductas que pues ya se hayan dado a entender que no lo realice. Y pues bueno, con esto termino mi presentación sobre el reglamento de pádel. Muchas gracias.